En esta noche vamos a hablar del libro de Romanos, pero antes de leer el libro de Romanos, vamos a la Biblia un momentito para tener en cuenta algo. Dice Pedro, segunda de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando nosotros leamos las cartas de Pablo, vamos a tener en cuenta que Pablo es un poco difícil de entender, que tengamos cuidado en no torcer las escrituras de Pablo y las otras, que son las otras, el Viejo Testamento. O sea, que tengamos cuidado en torcer al Viejo Testamento y torcer las escrituras de Pablo o las cartas de Pablo. Pensando en eso, pues entonces podemos entrar a lo que es el libro de Romanos, que es algo bien corto lo que les voy a hablar, para no quitarle mucho tiempo y seguir, ¿verdad? Hablando de otras cositas, pero vamos a continuar, ¿verdad?, con el libro de Romanos. Dice que el libro de Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Es uno de los textos más teológicos e influyentes del Nuevo Testamento, donde Pablo expone de manera profunda la doctrina de la justificación por la fe y el evangelio de Jesucristo. Vamos a resumirlo de esta manera. El capítulo 1 al capítulo 3, Pablo explica la condición pecaminosa de toda la humanidad. Esto se incluye, ¿verdad?, a los judíos y a los gentiles, y la necesidad de la salvación. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 1 y el capítulo 3. Y esto es una carta que usted tiene que leer desde el principio al fin, ¿verdad?, y volverla y repasarla hasta poderla entender, para que no la tuerza. Capítulo 4 y 5 muestran que la justicia viene por la fe, usando el ejemplo de Abraham. Eso es lo que él hace, ¿verdad?, que nos va a mostrar que la justicia viene por la fe, y usa el ejemplo de Abraham. En el capítulo 6 y 8 habla sobre la vida cristiana, la victoria sobre el pecado y el papel del Espíritu Santo. Eso lo encuentras entre el capítulo 6 y el 8 de Romanos. El capítulo 9 al 11, él va a explicar el plan de Dios para Israel y también para los gentiles, referente a la salvación. En el capítulo 12 al 16, él nos va a ofrecer instrucciones prácticas sobre la vida cristiana, la unidad en la iglesia y la importancia del amor y la humildad. Podemos decir que, en resumidas cuentas, el libro de Romanos, como le digo, podemos entender, ¿verdad?, que el resumen del libro de Romanos se trata de la salvación, y que la salvación es un regalo de Dios, accesible a todos por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Pero cuando usted lee también esto de las obras de la ley, es importante. ¿Qué es las obras de la ley? Bueno, perdónenme que me interrumpieron, ¿verdad?, con una llamada telefónica, pero yo les decía que tiene que tener mucho en cuenta cuando Pablo habla de la ley y habla sobre las obras de la ley. También tiene que tener mucha cuenta, porque Pablo habla de 7 leyes diferentes, y tenemos que ver de qué leyes está hablando Pablo. Eso, ¿verdad?, te lo digo de antemano, porque Pablo tiene 13 epístolas o 13 cartas
que usted va a leer, ¿verdad? Y de esa manera, teniendo esto en mente, pues tendría que repasar, o tenemos que repasar, como lo hice yo, para poder entender verdaderamente qué es lo que dice Pablo referente a la ley y todas las doctrinas que la gente coge, porque la doctrina está en la Biblia. Lo que usted debe de seguir y lo que usted debe de entender está en la Biblia. Pero mucha gente cogieron, o muchos concilios o iglesias han cogido las cartas de Pablo para crear una doctrina. A Pablo hay que entender que Pablo, en el tiempo, ¿verdad?, que le tocó vivir, él llevaba la palabra, estaba enseñando, ¿verdad?, unas ciertas cosas, la gente estaba creyendo, venían otros a traer otra cosa, a cambiarle la mente otra vez a las personas, y él se estaba encontrando con dificultades. Entonces él empieza a hacer unas cartas específicas. Entonces esto no es para hacerse doctrina, pero así es que lo hicieron y así es que lo creen, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el que vino a enseñar? ¿Fue Jesús o fue Pablo? Porque la doctrina que la gente hoy en día siguen son las doctrinas de Pablo, lo que dicen las cartas. Entonces, las palabras de Jesús solamente fueron las que sí, Jesús dijo, creyeron, pero no las hicieron doctrina. Sin embargo, las palabras de Pablo las cogieron y las hicieron doctrina. ¡No! Y ahí van a tener un serio problema. Pero, ¿verdad? Si usted tiene un grupo, ¿verdad? Usted hace una iglesia, usted levanta una iglesia, nuevos creyentes, pues usted necesita adoctrinarlo y usted va a coger las palabras de Pablo para adoctrinar en vez de coger las palabras de Jesús, que es y los profetas, ¿verdad? Es el profeta al que hay que escuchar y obedecer. No dice Pablo es el profeta que hay que escuchar y obedecer. Él está lidiando con problemas de diferentes sitios, ¿verdad? Gálatas, con los colosenses, en Éfeso, Galacia, diferentes lugares donde en Roma, ¿ve? Hay diferentes lugares con diferentes problemas. No todos tienen el mismo problema. Entonces por eso es que hay cartas para uno, cartas para el otro. Hay diferentes problemas. Pues, y cogen pues esas cartas para hacer una doctrina. La doctrina está en la Biblia y comienza en el Viejo Testamento. Y eso es lo que, ¿verdad?, les quería decir. Así que nos veremos en el próximo video. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Amén.